amados hermanos y amigos de este hermoso grupo edificado en la palabra. Nuevamente, amados hermanos, vengo a compartir una corta reflexión con ustedes titulada Perseguidos no es un martirio, sino un honor. Y estamos meditando bajo el eslogan Comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, el Sermón del Monte, con el subtítulo El camino a seguir para lograr un carácter bienaventurado. Antes que iniciemos, les invito a que oremos, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, muy agradecida, mi Dios, vengo delante de usted por el regalo de la vida, por sus cuidados, por sus misericordias. Gracias por su palabra, pues ella nos fortalece día a día como aquella vitamina que inyectamos en el alma. Perdona, Padre, mis faltas, mis errores, mis pecados. Eterno Dios, dame la sabiduría día a día para hacer su santa voluntad. Queremos, eterno Dios, hallar gracia delante de ti. Sabemos, eterno Dios, que solo tomados de sus manos, Señor, y por la fuerza que usted nos provee, podemos enfrentarnos ante las adversidades y vicisitudes en el camino de la vida. Porque cuando somos débiles y sentimos rendirnos, Señor, ahí interfiere su fuerza sobrenatural, diciéndonos, no estás sola, no estás solo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gracias, Padre, por esa fidelidad, por ese amor hacia toda su creación. Porque aunque seamos infieles, Padre Celestial, sus promesas permanecen fieles. Ahora, mi Dios, vamos a abrir su santo libro, vamos a deleitarnos en su palabra, preparar nuestros corazones para recibirla y que sea su Santo Espíritu dirigiendo todo lo que en esta hora tenga que decir. Son ruegos que te hago, amante Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y buenos días, mis amados hermanos. Nuestro texto bíblico está en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, cuando hacer lo correcto comienza a mostrarse en nosotros la nacionalidad del reino, será evidente en nuestro estilo de vida. La palabra perseguido significa acosar, acorralar, molestar, dañar, agobiar, importunar. Por cuanto el mundo está en constante guerra contra todo lo bueno, contra todo aquello que viene de Dios, y persigue a todo lo que sostiene erguido en pro de la justicia. Cuando pasa esto, el entorno comienza a cambiar y la gente del mundo inicia cerrando puertas porque ya no compaginamos con su forma de vivir. A ellos les denigra y reprocha por causa de su fe. Esto nos indica que hay dos aspectos a los que nos enfrentaremos cuando decidimos hacer lo correcto. En tu primer círculo social te echarán fuera del entorno, te acorralarán y molestarán. Tus amigos dejarán de serlo y siempre habrán personas que buscarán hacerte mal de alguna forma. El segundo círculo conocerán nuevas personas, una nueva familia, otros te ayudarán y serán como un ejemplo. También resalta la palabra padecer. Ese padecer dará énfasis de saber que está haciendo lo correcto. Y hay dos razones que citan en esta persecución que trae mucha bendición. Y la primera es por causa de la justicia, porque nos sostenemos fielmente siguiendo y guardando la doctrina de Cristo, haciendo el bien. Y por causa de Cristo, si somos perseguidos e injuriados por Él, no por nuestro egoísmo, ni orgullo, ni malas decisiones que pueden traernos problemas, pensamos erróneamente que es por causa de Cristo. Por lo tanto, debemos estar seguros que el reprochado es Cristo y no nosotros. La conquista del reino de los cielos nace en el corazón. Esa valentía y esa fuerza se requiere. Viene de la integridad, de hacer siempre lo correcto. Las bienaventuranzas, amados hermanos, describen características que son la esencia en el camino de la vida cristiana. Esta palabra acarrea en sí
promesas de felicidad, de gozo, de alegría. Aún, amados hermanos, en medio de la más difícil circunstancia. Y si vivimos de acuerdo a las bienaventuranzas, vivimos un estilo de vida de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios. Y especialmente vivir haciendo su voluntad. Y esto puede en determinado momento acarrear persecución. Dice, amado hermano, el versículo en consideración: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta bienaventuranza es la final que aparece en el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. Jesús advirtió a sus seguidores que iban a ser perseguidos. Eso lo encontramos en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Veamos que la bienaventuranza en Mateo 5:10 es una promesa para los perseguidos por justicia. No los perseguidos por sus pecados o por vivir de acuerdo a su propia voluntad. El Señor, amados hermanos, no se impresiona si somos perseguidos por algo malo, por algo malo que hayamos hecho, sino cuando hacemos lo correcto. En 1 de Pedro 2:20 nos dice: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es debido a la gracia de Dios. Amados hermanos, las promesas es para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Y esta es la misma promesa que hace en los primeros versículos de Mateo 5 a los pobres de espíritu. Esta bienaventuranza, hermanos, están relacionadas. En 1 Corintios 1:18, hermanos, nos relata de que nadie desea ser perseguido. Y todos los que hemos respondido al llamado de Dios nos fortalecemos en las promesas y las recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a la vez debemos de gozarnos cuando seamos considerados dignos de sufrir persecución por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo salieron los apóstoles cuando padecieron. Eso lo encontramos en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y en Santiago 1, 2 y 3, hermanos, encontramos un versículo muy hermoso y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, esta realidad de la persecución, esta hostilidad del mundo hacia los cristianos, algo que es de esperarse, el odio, el rechazo del mundo hacia los cristianos. En Filipenses 1, 28 al 30 nos dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y el apóstol Pablo nos aconseja: no se atemoricen por su adversario. Amados hermanos, para algunos ese costo incluye traicionar a otros que confiaron en ellos. En Mateo 24:10 encontramos: muchos tropezarán y caerán, y se traicionarán uno a otro, y uno a otro se odiarán. Esto es parte de la persecución. Lo pasaron nuestros hermanos del ayer y lo vamos a vivir cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas. Amados hermanos, una respuesta más común a la persecución es comprender y abandonar sus propios principios. Por ejemplo, tenemos el rey Saúl, desobedeció a Dios para ganar el favor del pueblo. Eso lo encontramos en 1 Samuel 15, 18 al 23.
Cuando comienza la persecución, a la gente le resulta fácil, amados hermanos, apresurarse a volver a la comodidad del mundo y abandonar el camino de la vida que Dios promete. Y dice la lectura de 1 Samuel 15, 18 al 23. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión amalecita. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y qué significa, amados hermanos, ser perseguidos por causa de la justicia? La persecución puede tomar muchas formas, y esto puede incluir ser acosado o excluido por las creencias religiosas. Muchos cristianos también, amados hermanos, han padecido dolor insoportable y un gran sufrimiento personal por la verdad de Dios. Debemos entender, amados hermanos, que muchos menosprecian lo que la Biblia llama persecución. Pero también debemos entender que no todo sufrimiento es persecución. Muchas veces sufrimos por nuestras propias malas decisiones. La persecución, amados hermanos, es a causa de Cristo, como dice el versículo en consideración, por el nombre de Jesús, por su palabra, por identificarnos con Él, por el Evangelio. En Juan 15, 18 al 21, parte, hermano, de los discípulos debían pasar. Si el mundo lo odia, también a mí me han odiado, dice el versículo. A mí me odiaron antes que a ustedes, y si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Cuando un cristiano, amados hermanos, un creyente sufre por causa de Jesús, por obedecer, por guardar su palabra, esta es causa de la persecución. Veamos lo que dice en 2 de Corintios. El apóstol Pablo escribió algunas de las pruebas y sufrimientos que van desde permanecer en prisión hasta ser golpeado y apedreado, y esto lo relata en 2 de Corintios 11, 23 al 28. Todo esto padeció el apóstol Pablo, y a su letra dice: son ministros de Cristo, como si tuvieran loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. Amados hermanos, con el pasar del tiempo la persecución no se hizo más fácil. El apóstol Pablo padeció muchísimo a causa del Evangelio. Muchos cristianos en el tiempo del ayer, amados hermanos, fueron expulsados de sus casas, masacrados en aldeas, incluso lanzados a los leones y quemados en las hogueras a causa de Cristo y del Evangelio. En el mundo moderno, amados hermanos, la persecución se da de diferentes maneras. Puede ser con la pérdida de un empleo por profesar el cristianismo, el acoso o la intimidación en el trabajo o en la escuela, en algunas áreas del mundo. Sin embargo,
Ser seguidor de Cristo conlleva la pena de muerte y las verdades bíblicas muestran que tal persecución violenta se extenderá por todo el mundo en los tiempos del fin. Jesucristo profetizó acerca de un tiempo que será peor que cualquier otro, y esto incluye la persecución de su pueblo. Eso lo encontramos en Mateo 24:21. Se acerca un tiempo, amados hermanos, en que la persecución del Iglesia de Dios será tan severa y será un asunto de vida o muerte. Y algunos morirán como mártires por su nombre. Bienaventurados sois, dice su palabra, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Jesús continúa la bienaventuranza con más explicaciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto lo encontramos en Mateo 5:11 y 12. Esta bienaventuranza, amados hermanos, es sufrir por Jesús, no por meternos en problemas, no por obrar sin ser dirigidos conforme al Espíritu de Dios, sino por un impulso humano. La persecución cristiana genuina es la que es recibida de manera injusta por los que rechazan el Evangelio. En 1 Pedro 3:13-17 nos dice: ¿quién les puede hacer daño a ustedes? Pero si sufren por causa de la justicia, ninguno de ustedes sufra por haber hecho algo malo. Si alguien les pide que expliquen la razón de la fe de ustedes, deben dar una respuesta con respeto y reverencia. En 1 Pedro 4:14-16 dice: si son insultados por el nombre de Cristo, si estamos siendo malhechores entremetidos, van a sufrir por sus acciones. Pero si sufren por causa de Cristo, serán bienaventurados. Cuando alguien, amado hermano, nos responde de manera negativa, debemos revisarnos en qué hemos fallado. Y si nuestra conciencia no nos reprende, entonces va a ser por causa de Jesús y de su Evangelio. El rechazo, amado hermano, está incluido en la persecución. En Lucas 6:22 nos dice que cuando por causa de Cristo son rechazados, a los primeros cristianos los consideraron enemigos de la humanidad. Cuando Jesús salvó al ciego del nacimiento, amados hermanos, sus padres no pudieron proclamar la grandeza de Jesús, de haber exaltado su nombre al haber hecho la sanidad a su hijo. Y esto fue por temor a ser rechazados y expulsados. Ellos negaron quién hizo la obra en este ciego de nacimiento. Hay otros pasajes dentro de la Biblia, amados hermanos, que nos muestran que esta recompensa está reservada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en 1 Pedro 1:4, 5 y 7. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno, de disolución, y os ultrajan, pero ellos dan cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El fin de todas las cosas se acerca, ser sobrios pues y verdad en oración. Amado hermano, el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así lo dijo en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ser vituperado. Ser vituperado se define, amados hermanos, como hablar abusivamente. Esta persecución comienza con las palabras, la burla, la humillación, el desprecio, los insultos. En esto consiste la persecución. Toda hostilidad injusta a causa de Cristo es parte de la persecución. ¿Y cómo debemos de responder ante esto, amados hermanos? Dice su palabra: gócese, regocíjese y alégrese. En Lucas 6:23 encontramos la recompensa grande: al que venciere esperan grandes promesas de vida y de vida eterna. A veces, amado hermano, ese vituperio puede venir de aquellos que consideramos nuestros compañeros más cercanos. Las críticas más duras y el abuso verbal pueden venir de parte de los nuestros, los más cercanos. En Mateo 13:57 dice: y se escandalizarán de él, mas Jesús les dijo:
No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. O incluso de nuestra propia familia puede venir esa persecución, ese vituperio. Y dice en Juan 7, 3 y 5, por eso sus hermanos le dijeron, esto sucedía a nuestro Señor Jesucristo, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos también vean las obras que hace. En realidad sus hermanos no mostraban esa fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, las personas que buscan a Dios han sido víctimas de mentiras. Esto sucedió con todos los héroes que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Daniel, en Daniel 6, 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con el rey de su Dios, y con él, como él, muchos más. Muchos profetas pasaron la persecución, y todos nosotros los conocemos: Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías y Juan el Bautista. Los profetas, amados hermanos, pasaron por horrendas e intensas persecuciones. Moisés fue ridiculizado por toda una nación e incluso por su propia familia en ocasiones. Esto lo encontramos en Números 12, 1 y 2, como fue el caso de sus hermanos que murmuraban en contra de él. Samuel fue rechazado por la nación y en un momento dado temió por su vida. Esto lo encontramos en 1 Samuel 6, 2. Él temía ser asesinado por Saúl. Elías fue perseguido por la malvada reina Jezabel. Eso lo encontramos en 1 Reyes 19, 2 y 3. Eliseo fue perseguido por todo un ejército. 2 Reyes 6, 12 al 14. Jeremías fue encarcelado en el fondo de un pozo fangoso. Eso lo encontramos en Jeremías 38, 6. Daniel fue víctima de una conspiración debida a los celos y fue arrojado a los leones. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 6. Juan el Bautista fue decapitado por llamar la atención al rey por desobedecer la ley de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 14, 3 al 11. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, pasó por una muerte atroz a causa de nuestros pecados. A todos estos que hemos mencionado y muchos más les espera una gran recompensa, y la recompensa final, la vida eterna. Y esta misma promesa de la bienaventuranza está preparada para todo aquel que soporte vituperios y hasta persecuciones. La bienaventuranza está en la vida y en la eternidad, la promesa de la vida eterna en el reino de Dios aquí en la tierra. La experiencia de Jesucristo, amados hermanos, él se dio cuenta de lo que era ser vituperado, perseguido, calumniado. Toda su vida fue una experiencia de persecución, debido a su milagroso nacimiento. Algunos lo consideraron un hijo vergonzoso e ilegítimo. Eso lo encontramos en Juan 8:41. Cuando comenzó su ministerio, su familia y vecinos se burlaban de él. Los líderes religiosos de la época constantemente lo atacaban verbalmente y buscaban prenderle de alguna manera. En el último día de su vida, Jesús sintió en su totalidad lo que es ser vituperado y perseguido, maltratado. Uno de sus más cercanos amigos lo traicionó por una bolsa de plata. Y luego el resto de sus amigos lo abandonaron en la noche de su arresto. Eso lo encontramos en Mateo 26, 47 al 56. Después pasó por una serie de juicios ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, Herodes y el gobernador romano Poncio Pilato. Durante este interrogatorio fue víctima de varias mentiras calumniosas, así como de abuso físico y verbal a manos de sus enemigos. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo soportó todas estas cosas, pero Él se mantuvo firme. Él se enfocó en la recompensa que le había sido prometida. En Hebreos 12:2 encontramos: puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de nuestro Padre Celestial. Él no se concentró en el dolor
del momento. Jesús mantuvo sus ojos firmes puestos en el futuro que era al lado de nuestro Padre Celestial. Hermanos, si vamos a estar entre ellos, entre aquellos que son bendecidos por ser vituperados, perseguidos y calumniados, entonces debemos soportar manteniendo nuestros ojos en las maravillosas promesas que Dios nos ha dado a través de la bienaventuranza y de la santa palabra de Dios. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por esas promesas, bendito Dios, fieles que tienes para cada uno de tus hijos, Señor eterno. Queremos recibir esas bienaventuranzas, Señor. Danos la paciencia, la perseverancia y el entendimiento para comprender que como hijos tuyos, en determinados momentos vamos a sufrir y vamos a padecer por causa del Evangelio y de tu nombre, Señor. Hoy, eterno Dios, en la actualidad muchos cristianos son perseguidos, son rechazados, son vituperados, están pasando por diferentes adversidades, cualquiera que sea, Señor, en cualquier lugar del mundo, tus hijos en este momento que estén pasando por este proceso, te suplico que seas tú, bendito Dios, fortaleciéndoles su fe, ayudándoles en todo, dándoles sabiduría, que podamos vivir en esta tierra confiando, Señor, que lo que padezcamos no va a ser comparado con la gloria venidera. Señor, bendice a este grupo hermoso, bendícenos nuestra fe, bendice a tus hijos que padecen, Señor, y que sufren. Bendice a las familias de la tierra, Padre, porque tenemos al enemigo principal, como es la carne, Satanás, Señor, y este mundo, Padre Celestial, líbranos y guíanos, Señor eterno, para poder, bendito Dios, vencer y poder estar delante de ti en aquel día, Señor eterno, cuando tu Hijo venga a esta tierra. Bendito Dios, bendice a este grupo, bendice a la familia, bendice a los hijos, bendice, bendito Dios, a todo aquel que esté pasando dificultades. Bendice a los administradores, a los que oran, a los expositores, Señor, danos sabiduría para poder realizar este trabajo maravilloso. Son súplicas y ruegos que te hago en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.